buenas tardes a todos, a todas. Gracias por sumarse, por hacerse el tiempo de ser parte de este webinar sobre los Real Estate Business Tour y específicamente sobre el próximo destino que tenemos el 18 de mayo en España, en Madrid y Málaga. Bienvenidos. Veo empresarios, profesionales, desarrolladores, brokers de toda la cadena de valor y sobre todo de Latinoamérica conectados para despejar todas las dudas. Mi nombre es Stephanie Indy, estoy acá junto a Bruno Sartarelli, somos los directores de esta gran experiencia. Nos acompañan Cristian y Magdalena del equipo comercial de Grupo SG, empresa que está detrás de estos grandes viajes, y sobre todo nos acompaña Damián Tabacman, director académico de esta gran experiencia, que no solo es quien diseña, arma y modela el programa, sino es quien nos acompaña durante la semana completa del tour en cada una de las actividades y las intervenciones para potenciar esta gran experiencia. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy, este itinerario? Bueno, primero vamos a ver qué es el Real Estate Business Tour. Ahora en unas diapositivas vamos a intentar contarles y transmitirles cómo son estos viajes de negocios inmobiliarios y qué destinos, qué agenda tenemos en el 2026 y sobre todo quién está detrás de esta experiencia validada hace 5 años en las cuales acompañamos a más de 500 empresarios de toda Latinoamérica en más de casi 20 viajes desde el 2021. Luego, antes de llegar a la parte más importante, donde vamos a conocer día por día, actividad, cómo son estos viajes de negocios inmobiliarios, quiénes son estas personas que viajan y por qué viajan, qué perfiles tienen y testimonios contados por ellos mismos de las últimas experiencias. Pero antes de eso, que lo vamos a dejar para la parte final, vamos a hablar un poquitito de España, porque es un destino clave e imperdible, y eso lo vamos a hacer de la mano de Damián, que nos va a brindar todo su conocimiento, todo su enfoque sobre España y sobre el viaje, que va a ser como una muestra gratis de lo que es esta semana intensiva de 24 horas juntos durante esta semana, que vean lo que es poder convivir no solo entre 30 colegas, no solo con las empresas que nos reciben, sino también con el acompañamiento, como decimos siempre, full life de uno de los referentes más importantes de real estate, como es Damián, que ya se va a presentar. Así que lo que estábamos viendo antes, el videíto, eran imágenes, videos reales del Business Tour de España, de la última edición del año pasado. Así que para que nos clarifique un poco, luego lo vamos a ver en detalle, pero ¿qué es el Real Estate Business Tour? Es un viaje de negocios inmobiliarios a diferentes destinos del mundo que tiene como objetivo que ustedes puedan conocer con lentes inmobiliarios la realidad local de cada destino, la realidad local de Madrid, de Miami, de Buenos Aires, de Vaca Muerta. ¿Y para qué empresarios latinoamericanos quieren conocer con lentes inmobiliarios a través de un viaje en grupo? Porque quieren hacer nuevos negocios, porque quieren desembarcar en nuevas plazas, porque quieren hacer alianzas o porque quieren importar conocimiento del más alto nivel, disruptivo, del primer mundo, buenas prácticas, tendencias, modelos de negocio, cómo se piensa el desarrollo inmobiliario en otras partes del mundo. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de una experiencia de formación práctica y negocios. ¿Qué es una experiencia de formación práctica? Es un programa en territorio, no es un congreso, no es un Zoom, no es una maestría en la facultad, sino es un programa en territorio, en real time y en grupo, donde nos movemos por absolutamente toda la ciudad, en el caso de Madrid, por todo Madrid, por el centro, por la periferia, por Málaga, por la Costa del Sol, donde visitamos zonas estratégicas, donde tenemos reuniones exclusivas que vamos a las empresas, a los sales centers, a las oficinas de las principales empresas de España, tanto como desarrolladores de escala mediana como de gran escala, proyectos chicos, proyectos medianos, proyectos grandes, arquitectos, desarrolladores. Intentamos construir toda la cadena de valor, intentamos aprender los aciertos y los errores de quienes ya han desembarcado o de quienes ya han implementado buenas prácticas, tendencias o modelos de negocio, accedemos a información off market. Intercambiamos conocimientos con colegas de toda Latinoamérica, porque este viaje lo hacemos en grupo, entre 30 colegas, y nos movemos todos juntos desde el principio hasta el final.
luego de que hable Damián, que ahora le pase la palabra, Bruno va a contar esto que yo le estoy diciendo con imágenes y con día por día de cómo son estas reuniones, estas visitas, pero desde ya el movimiento es total, desde el día uno que nos encontramos en el hotel y que nos vamos a Deloitte, a un desarrollo de usos mixtos, a un desarrollo de residencias, a un desarrollo flipeado, a las afueras, en el centro, al estudio de arquitectura, acceder a buenas prácticas, a tendencias, aspectos legales y contables, a ver cómo manejan la sustentabilidad y los modelos de financiamiento en el primer mundo. Y todo esto lo hacemos con el acompañamiento Full Life nuestro y de Damián Tabacman, quien hace las preguntas pertinentes, las conclusiones, luego de que salimos de cada actividad, potenciar la mirada de todo lo que conocemos, que se potencia todos juntos con la pregunta y la mirada del otro, pero sobre todo con el acompañamiento full life de un especialista. Así que no los quiero aburrir más con este pantallazo general. Estos son los próximos viajes que tenemos, del 18 al 22 de mayo. Faltan 2 meses para que ya empecemos a planificar todo, para que ya estén sacando sus tickets y luego nosotros nos encargamos de absolutamente todo el resto, y puedan acceder a la puerta de entrada al mercado europeo, cómo se piensan los negocios inmobiliarios en Europa, tanto para desembarcar como para importar buenas prácticas, ideas disruptivas para aplicar a sus propios mercados. Luego nos vamos a Vaca Muerta del 8 al 10 de junio. En septiembre nos vamos a Buenos Aires, acá en nuestra tierra local, un éxito también en Latinoamérica, ciudad de Latinoamérica con un centro urbano cada vez más relevante, y en noviembre terminamos en Miami. Como dije, mi nombre es Stephanie Indy, junto a Bruno dirigimos esta gran experiencia y detrás de toda esta gran experiencia está Grupo SG, empresa número uno en real estate, quizás la conocen por Expo Real Estate, que se acaba de hacer hace muy poquito en México, la semana que viene en Guatemala, en Argentina, la más importante de toda Latinoamérica, en Chile, en Perú, quizás la conocen por En Real Estate o por ELDI, uno de los encuentros más importantes que se hacen en Panamá. Y no solo estamos Grupo SG, Bruno y yo, sino como le dijimos antes, está Damián Tabacman, past president de la ADI, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Latinoamérica. La ADI está en México, en Perú, en Guatemala, en Chile, en toda Latinoamérica. Y Damián ha fundado y ha sido presidente de esa asociación. Hoy es el actual presidente de la CEDU, que sería como la ADI de Argentina, la Cámara de Desarrolladores Urbanos de Argentina, y además es desarrollador, consultor en real estate y una de las personas que más sabe y lleva adelante la bandera en términos académicos y de formación de conocimiento, dirigiendo los posgrados más importantes de real estate de la Argentina, y es quien se encarga no solo de armar el programa, sino de hacer cada introducción en el viaje, cada análisis de lo que conocemos, de criticar algunas cosas que nos dicen, de profundizar en otras, de hacer las preguntas incómodas para ir desmenuzando y construyendo la trama de negocios y la trama urbana que vamos a ver a cada uno de esos destinos, y de liderar las charlas de conclusiones que tenemos durante todo el viaje, de entretiempo y de final. Así que lo presentamos a él, le damos la palabra y quédense con nosotros no solo para escucharlo a Damián, sino para luego conocer con Bruno cómo es este viaje de negocios inmobiliarios día por día. Muchas gracias. Hola, hola, ¿se me escucha bien? Te Sí, escuchamos perfecto. bien. Ay, bueno, qué suerte. Me agarras en el auto, pero bueno, puedo hablar. Bueno, gracias. Hola Steffi, hola Bruno, hola Cristian, hola a toda la gente que nos acompaña, que está buenísimo. Este, eh, bueno, sobre mí me parece que ya dijiste sintéticamente quién soy, con lo cual no hace falta que repasemos ninguna presentación. Soy arquitecto, no sé, creo que eso no lo dijiste, pero bueno. Este, y quiero empezar por contar, primero por contar que no es este viaje, ¿no? Me parece que lo califica mejor si decimos que no es. Este viaje, al igual que los otros que hacemos, Miami, etcétera,
No es un tour de compras, ¿verdad? O sea, no es un tour de compras ni para ir a comprar carteras o moda, pero tampoco es un tour para ir a comprar departamentos, ni es que los llevamos a ver un emprendimiento, le mostramos el brochure del cuarto J, le pasamos el precio y tratamos de incentivarlos para que compren. Eso es lo que literalmente no hacemos, ¿verdad? Hacemos todo lo contrario, ¿no? Estos viajes tienen dos sentidos esenciales, o tres. El primero es un sentido académico. Yo tengo una enorme impronta académica, como dijo Steffi, dirijo un montón de posgrados y materias de grado también en la carrera de arquitectura de varias universidades dando desarrollo inmobiliario. Y la primera cuestión es un approach en materia de aprendizaje, ¿verdad? No solamente para saber cómo hacen desarrollo inmobiliario en el primer mundo, en este caso en España, sino sobre todo para tomar contactos con empresas que lo hacen extraordinariamente bien, que lo hacen de una manera que para nosotros, para Latinoamérica, es como hablar en arameo, ¿verdad? O sea, es una manera de acercarse a la lógica del desarrollo inmobiliario con las mejores prácticas de los primeros, de los mejores países del mundo. Nos es muy usual interactuar con hola Magda, hola Maggie, interactuar con un directivo de una desarrolladora inmobiliaria española que hoy está al frente de esa empresa, pero que hace 2 años estaba al frente de una compañía equivalente en Londres, en Berlín, ¿verdad? En cualquier otro lugar del primer mundo y que trabaja en el primer mundo. Entonces ahí uno aprende cuál debería ser nuestro norte en Latinoamérica en materia de cómo se conciben los productos más innovadores y disruptivos en materia residencial, pero no solo residencial, ¿verdad? Cómo son las estrategias de comercialización, de marketing, de financiamiento, algo, por ejemplo, que en Latinoamérica está recontra en pañales, como podría ser la tokenización, los enormes avances que está teniendo en el primer mundo y que tanto nos impactan. En fin, me parece que hay una tarea, el estando cara a cara con los líderes de compañías importantes en España, sobre todo en Madrid, porque la mayoría tiene la sede en Madrid, de aprender, ¿no? Y nosotros lo sentimos así, lo sentimos como una maestría como, igual que la que yo doy, pero las que yo doy son todas larguísimas, ¿verdad? O sea, alguien me tiene que soportar durante meses y meses y a veces años en cursos para aprender. Bueno, esto es lo mismo que una maestría, lo mismo que yo enseño, pero de primera mano con los principales jugadores, en este caso de Madrid o de Europa, y hiperintensivo, ¿verdad? O sea, en una semana, uno a uno, a la gente que nos acompaña le cambia la cabeza, porque le cambia la manera de entender hacia dónde debe ir la compañía de cada uno. Esto es capítulo número 1. Capítulo número 2 es un entendimiento profundo del mercado, ¿verdad? Y eso tiene muchas aristas que cada uno después aprovecha como quiera. Por supuesto que muchos de los que nos acompañan tienen en sus planes desembarcar, por ejemplo, en Madrid, haciendo proyectos propios en Madrid o en Málaga. Los dos destinos más friendly, más amigables de España en la actualidad y más atractivos, ya vamos a ver por qué, más adelante en el viaje, son efectivamente Málaga, la Costa del Sol y Madrid. Todos leerán en los diarios los discursos del presidente actual, de Pedro Sánchez, que en general viene con una impronta ideológica muy fuerte y en muchos casos ahuyenta inversiones. Lo mismo pasa o se traslada a algunos distritos, a algunas ciudades de España, como puede ser el caso de Barcelona. Bueno, claramente Madrid y Málaga van en el sentido contrario. Madrid es un destino muy atractivo. España es un país muy federal, con mucha autonomía de cada lugar. Madrid tiene como vida propia. Muchos piensan que en realidad las cosas que dice Pedro Sánchez en Madrid se notan como, o se sienten como una nota de color, pero que no impactan sobre el día a día de quien compra, financia o desarrolla un proyecto inmobiliario. Por eso vamos a Madrid y por eso no vamos a Barcelona, la verdad, aunque está buenísimo, pero para los efectos de esto no es tan útil. Pero entonces, bueno,
exploramos ambos mercados en profundidad, como decía Steffi, proyectos gigantes, proyectos enormes, proyectos medianos y proyectos chicos también, para tener una agenda amplia del tipo de cosas que uno podría querer aprender si efectivamente quisiera comprar un terreno y hacer un proyecto en algún lugar de Madrid o de la Costa del Sol. Bueno, el cómo se hace eso, ¿verdad? Entonces aprendemos, entendemos qué son así, qué zonas no, cuáles son los números, cómo se contrata un arquitecto, cómo se interactúa con una empresa constructora, cómo se trabaja con un comercializador, cómo hace un inversor extranjero para buscar la manera o la forma en términos legales o impositivos para hacer su inversión. En fin, de cada uno de estos temas tenemos reuniones con los especialistas, ya hemos ido depurando un montón el listado de la gente a la que sí vamos a ver y a la gente que hemos discontinuado en las visitas, porque vamos aprendiendo, ya fuimos tantas veces que los que no tienen, sobre todo la generosidad de compartirnos lo que necesitamos saber, en el siguiente viaje no vamos a verlos, digamos, aunque sean expertos en la cuestión, ¿no? Pero hay como una curaduría de a quién visitamos y cómo interactuamos con cada uno de ellos. Y después, por último, el networking, ¿verdad? O sea, el viaje es una usina de construcción de relaciones personales y de networking extraordinaria, súper potente. Ustedes podrán imaginar, nosotros lo tenemos vivenciado, pero ustedes podrán imaginar que nos encontramos el primer día a las 9 de la mañana, un lunes, y convivimos como si fuéramos un viaje de egresados del colegio secundario, intensamente durante una semana para despedirnos a los abrazos, como si fuéramos amigos de toda la vida, y a muchos les va a parecer exagerado, pero créanme que no. Y el último día, el viernes a última hora, todos terminan siendo íntimos amigos después de haber vivido tan intensamente y haber compartido tantos días. Y esa construcción de relaciones con gente que viene de México, de Paraguay, de Buenos Aires o de Córdoba o de Montevideo, tan diversa, de edades diversas, con formaciones diversas, con objetivos diversos, es extraordinario, porque en esa diversidad se construye algo buenísimo, que además se recontrapotencia por la red de contacto que se genera con cada una de las personas que vamos a ver, ¿no? Porque bueno, si uno va solo, por supuesto puede acercarse a un proyecto inmobiliario, ir a la oficina de ventas, hablar con una vendedora, llevarse un brochure y llevarse una tarjeta. Eso, por supuesto, se puede hacer. Y milagrosamente uno hasta podría, si va solo, dar con un directivo de una grande desarrolladora, promotora inmobiliaria, como dicen en España, y tener una reunión. Pero el tipo de contacto y de reuniones que hacemos nosotros no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? O sea, hablamos con el directivo, nos animamos, yo me animo, porque los conozco, porque tengo una relación personal fuerte y porque yo lo hice muchas veces, a hacerles preguntas de verdad sobre las cosas que en serio importan. De la mano de lo que yo pregunto, también se abre la posibilidad que cada uno de los integrantes del grupo también dispare con preguntas propias, y se convierte en una relación y en una red de contactos y de networking de enorme calidad, que después cada uno la va exprimiendo y aprovechando a lo largo de toda su vida, cada uno como quiere, ¿verdad? O sea, después del viaje cada uno es libre de volver a contactar a cada uno de los players, de los jugadores, de los directivos, de los profesionales a los que fuimos a ver, y hacer su propia carrera de relaciones con cada uno de todos ellos, lo cual lo hace también muy potente al viaje. Para mí son esas las tres cosas más importantes. Algunos viajan, no, han viajado con nosotros muchas veces, por ejemplo, brokers inmobiliarios que quieren ofrecer en México DF, producto inmobiliario de Madrid, por decir algo, en la expectativa de ganar plata de eso. Y por supuesto que la mejor forma de abrirse para uno mismo, la posibilidad de ofrecer eso en el mercado de origen, es viajar y conocer, ¿no? Viajar, conocer, construir relaciones, establecer vínculos comerciales y a partir de eso armar como una línea de negocios internacionales de comercialización. Muchos brokers han venido para eso, muchos arquitectos han venido con nosotros para aprender las mejores prácticas de la arquitectura, y entonces de la visita a los proyectos uno entra en las entrañas
de cada uno, de cada una de las obras de arquitectura y las puede conocer en profundidad. En fin, ha venido gente con nosotros que quiere, que fabrica muebles de cocina y quiere ofrecerlos en Madrid. Yo que sé, hay de todo, ¿no? Después las agendas son muy versátiles, muy flexibles y cada uno la arma como quiere. Y a nosotros nos encanta que sea así porque efectivamente encontramos muchísimo valor en la diversidad de los grupos. Y ha viajado con nosotros gente de 18 años que viajó para planificar su migración a España y después de hoy de varios años ya están haciendo carrera localmente y algunos de ellos han conseguido trabajo en empresas a las que hemos ido a ver y ha viajado con nosotros gente de 80 años, gente grande, todavía con la vitalidad de tomarse un avión y estar en Madrid, y lo entiende como algo que quieren disfrutar, el aprendizaje de conocer esta otra perspectiva de lo que podría llamarse un viaje turístico temático, y lo más atractivo de eso es ver la convivencia de una chiquita de 18 años con un señor de 80 años durante una semana entera y cómo cada uno tiene un montón de cosas para agregar, para aportar, para generarle valor al grupo y para construir ese networking. Así que desde todo punto de vista, bueno, ustedes notarán en el entusiasmo con el que yo cuento esto, que hay algo más que simplemente contarles en qué consiste. Yo hago un montón de cosas, ¿verdad? Presido la Cámara de Desarrolladores de Argentina, la CEDU, que me lleva un montón de tiempo, y doy clases en diversas universidades, en Argentina y afuera, que me lleva también un montón de tiempo, y desarrollo proyectos inmobiliarios también, que me lleva también un montón de tiempo, pero de todo lo que hago, ya no soy abuelo y tengo nietos, digo, o sea, y tengo una esposa, que sé, tengo una vida, pero de todo lo que hago en términos profesionales, ustedes lo notarán en el tono, esto para mí es un privilegio el hacer esto, es espectacular el hacer esto. O sea, de verdad, de todo lo que hago profesionalmente, es lo que más disfruto, me encanta, lo sigo haciendo, ¿no? Me voy de mi casa una semana entera y me recontra encanta y lo súper recomiendo. Y hemos llevado cientos, 500 empresarios, son muchísima gente, y a cada uno de los que va le digo, mira, si no vuelves satisfecho, yo, Damián, te devuelvo la plata, te la devuelvo, ¿no? Y nunca nadie me llamó para decirme, de verdad, esto no es una exageración ni metafórica, de verdad, nunca nadie me llamó porque todos, de verdad todos terminan súper satisfechos. Así que no es que les quiera vender, es que de verdad lo vendo con la mejor convicción y honestidad intelectual, que es algo espectacular. Eso. Bueno, muchas gracias, Damián. Esperamos que todos tengan la oportunidad de escucharlo durante una semana. Como dijo, vale mucho la pena. Es una de las personas más importantes académicamente y en términos de negocios de Latinoamérica y poder moderar para que ustedes puedan importar conocimiento y aplicar a sus negocios o para que podamos acompañarlos en el desembarco en una nueva plaza, tanto para esas dos aristas, con hacerlo en grupo, de la mano de Damián, y yendo a ver los principales referentes de toda la cadena de valor, los principales proyectos, realmente es un antes y un después, es un salto profesional en la carrera y en la empresa de cada uno. Así que vamos a meternos, antes de meternos un poco en España, porque es un destino clave para empresarios del real estate, les queremos compartir, también acabo de hablar mucho del grupo, o sea, el viaje tiene dos partes, quienes nos reciben, que son espectaculares y como dijo Damián, nos reciben en exclusiva para nosotros, no es la facultad o no es un congreso, sino que la reunión es exclusiva para nosotros, a puertas cerradas, con datos off market, con las preguntas que se hacen, entonces las reuniones que tenemos por un lado, los proyectos que visitamos, pero el viaje colaborativo, como contaba recién, hacerlo en grupo con 30 personas que en sus propios países son referentes, son número uno, y se ponen el sombrero de la humildad para venir, para cruzar al otro lado a España y viajar con nosotros. Y esto es lo que nos dijeron las personas que viajaron en el último tiempo.
Estefi, los dejo porque tengo un evento Me familiar. parece que es un viaje recontra Chau, chau. nutritivo en todos los aspectos. Sin lugar a dudas, creo que es una experiencia que nos abrió muchísimo la cabeza y que nos generó muchísimas ideas. Y la verdad que fue, en una palabra, fantástica. Desde el punto de vista humano, académico y numérico también, fue una experiencia increíble. Y fue una experiencia bastante enriquecedora para comprender no solo la dinámica de mercado, sino también las oportunidades que se presentan a través del networking. Tuvimos la oportunidad de visitar distintos desarrollos, distintas salas de venta. Se escuchan charlas de grandes líderes y referentes del mercado inmobiliario. Lo bueno de todo esto es que uno puede tener charlas tete a tete. Conocimos las partes técnicas, comerciales, de marketing, proyectos. Para nosotros en Florida marcó un antes y un después porque la empresa no existía antes de ir a Estados Unidos. Hoy hemos logrado posicionarnos, hemos comercializado ya más de 45.000 metros cuadrados de tierra propia de la empresa. Me permitió tener un conocimiento del mercado del real estate que me hubiera sido imposible de obtener por mis propios medios. He podido desarrollar un proyecto que son 48 unidades de departamentos, 6 locales comerciales. Fue una muy buena oportunidad para conectar y conocer un nuevo mercado para nosotros. Porque te permite tener una mayor amplitud, conocer las distintas maneras de cómo se maneja el negocio inmobiliario en Latinoamérica y en el mundo, y también poder no solamente llevar buenas prácticas, sino tener oportunidad de poder hacer algún negocio y formar parte de la cadena de valor de algún proyecto, digamos, en ese mercado, ¿no? Es una excelente manera de poder conocer una ciudad y satisfacer este apetito que muchos tenemos a veces de diversificar y buscar nuevos mercados. La diferencia de viajar solo a conocer un nuevo mercado y hacerlo en un grupo organizado es que realmente uno tiene la oportunidad de profundizar en cada uno de los temas. Te lo súper recomiendo, me parece una experiencia increíble para cualquiera que esté desarrollando, brokers, gente que quiere invertir o gente que simplemente quiere aprender más del rubro. Les recomiendo este viaje. Para mí el grupo SG es vitamina pura porque la cantidad de información que uno después le queda para procesar y la energía que ellos te transmiten, te da ganas de repetirlo todo el tiempo. Bueno, qué lindo escuchar estas palabras, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué destaco de todo esto? Primero, desarrolladores, brokers, inversores de toda Latinoamérica. Vimos de Perú, de Chile, de México, de Uruguay. Vimos mujeres, vimos hombres, vimos algunos sub 30, algunos más 30, algunos más 40, algunos más 60, todas las edades, todos tomadores de decisiones. Eso es importante, por más que varíe la edad, son todos tomadores de decisiones en sus empresas, sea porque son los dueños, porque son los hijos de los dueños que se están transformando en las nuevas generaciones, o porque son directores de las áreas más relevantes de las empresas, como director de operaciones, director de producto, directores financieros, que vienen juntos a los dueños o incluso repiten para que se sigan formando. Como vemos, estaba toda la cadena de valor, empresarios, desarrolladores, brokers, arquitectos de toda Latinoamérica, tomadores de decisiones, y vemos algunos, como la experiencia de Juan Carlos Tazara de Perú o José Espantoso, que no, luego del tour han, en algunos casos, hasta migrado a Miami o a Madrid, desembarcado a partir de la agenda de contactos y empresas que hemos visitado, que han comenzado a tirar. Otros, como Lucas Salim, uno de los desarrolladores inmobiliarios más importantes de la ciudad de Córdoba, de la Argentina, que ha importado buenas prácticas que ha aplicado en sus modelos en Córdoba, o sea, diversidad de objetivos. Eva, que la veíamos es broker, ella se ha venido con una agenda de proyectos y de vínculos que ha enlazado, o sea para hacer alianzas, para comercializar, para desembarcar o para importar conocimiento y aplicar acá, y sean de cualquier ciudad de Latinoamérica, de cualquier edad, todos tomadores de decisiones, como vemos acá en los 500 empresarios que participaron, y para todos ha sido un éxito y nos lo contaban. Estaba también Franco, desarrollador de Mendoza, que aparecía, que tiene unos desarrollos súper disruptivos en Mendoza, ha ido a Madrid, ha ido con nosotros a varios viajes, y todos contando su experiencia, y esos videos que ven son imágenes reales del tour y de cómo son las dinámicas, a puertas cerradas, a veces estamos en oficinas, a veces estamos en la calle, a veces subimos a emprendimientos, a veces recorremos más grandes master plans, es bien dinámico, por eso le decimos formación práctica y de negocios, le decimos conocimiento académico, pero práctico, real, tangible y en grupo.
Y para cerrar, y ahora sí darle la palabra a Bruno y después poder escucharlo si tienen dudas puntuales y seguir construyendo sobre cómo es este viaje, porque realmente no hay otra experiencia como esta y es difícil construir en la cabeza cómo es esta dinámica. Contarles que siempre tenemos un grupo de WhatsApp de cada uno de los viajes. Acá están los 16, 18, 19 grupos de WhatsApp que al día de hoy siguen abiertos y seguimos en contacto porque es una red que comienza, es una comunidad de empresarios que está un paso adelante y que abre infinitas posibilidades, que los 5 días son solo el comienzo de lo que este Business Tour abre para cualquiera que sea nuestro objetivo. Así que ahora sí, Bueno, turno. ahora sí, gracias, pues Steffi, bienvenidos a todos. Bueno, como director estratégico trabajando con Steffi y Damián en el armado del programa, quiero contarles rápidamente, voy a hacer un raconto bastante rápido de cada una de las actividades para que ustedes dimensionen un poco lo que vamos a hacer y cómo van a hacer cada una de ellas. Steffi dejó bien clara la dinámica. Sin embargo, quiero hacer un doble clic más concreto en la parte más técnica operativa de lo que es el viaje. Nos alojamos todos en el hotel, en el NH Colón Collection de Salamanca. Tenemos un bus a disposición y tenemos reuniones todos los días de 8:30 de la mañana a 7 de la tarde. La idea es exprimirle lo máximo que podamos al día, donde nos estamos moviendo por el bus por todo Madrid también en los traslados vamos descubriendo las diferentes zonas que decíamos y que decía Damián para explorar, para saber qué zonas sí, qué zonas no, cómo leer la ciudad con lentes inmobiliarios, pero en definitiva nosotros acompañándolos desde que comenzamos hasta que termina el día, desde el hotel y saliendo con el micro hasta volver a última hora, en cada una de las actividades que vamos teniendo, desde el desayuno del hotel, está contemplado los lunch, los cócteles y desayunos y demás, que también potencian el networking entre nosotros y entre la gente entre las especialistas y empresas que nos reciben. Y además contamos con una plataforma que acceden una vez que son parte, que comienza el viaje, en el que van a tener información de valor desde el momento previo, pero sobre todo en todo lo que sucede durante el viaje, las presentaciones, todo el listado de contactos de las personas que tenemos, que vamos a visitar, el de ustedes, por supuesto, y de todo el grupo, las fotos y videos del viaje y todo el material de valor que sea clave. El objetivo es que ustedes se concentren en la experiencia, en el vivo, en estar y en estar ahí en el momento para poder captar y capitalizar lo que van a buscar y que nosotros disponibilicemos toda la información necesaria y clave para que ustedes puedan después retomarla y activar y atacar el objetivo que fueron a buscar. O sea, en resumen, desde las 8:30 de la mañana hasta las 7 de la tarde, no se tienen que preocupar de nada, ustedes se suben y se bajan del bus en los horarios que nosotros les decimos, no es que se tienen que ir en Uber o en taxi o por su cuenta, 8:30, nos encontramos en la puerta del hotel, vamos a la actividad 1, termina la actividad 1, se suben, vamos a la actividad 2, hasta que termina ese día, no tienen que preocuparse ni de sacarle foto a la PPT, ni de pedir los contactos, simplemente de escuchar, de hacer relaciones, de preguntar, de debatir, los espacios del bus también son súper dinámicos, o sea, está toda la agenda como controlada con cada una de las actividades y potenciada al máximo para ustedes. Bueno, el primer día, el lunes, cuando comenzamos, nos encontramos en Madrid, la primera actividad, y es la única que hacemos en el hotel, para comenzar y para encontrarnos y conocernos, porque la verdad que nos vamos a encontrar 30 desconocidos, cada vez menos porque mucha gente que ha viajado se suma a nuevos viajes y comparte, así que siempre, cada vez que comienza un viaje, conocemos a parte del grupo, pero siempre hay mucha gente nueva. Entonces nos conocemos, nos presentamos y Damián se encarga de profundizar un poco lo que acaba de contar muy brevemente en 45 minutos, una hora, para contar las claves, para empezar a leer el mercado español, cuáles son las claves en las que hay que prestar atención para poder empezar a entender y profundizar en el mercado al que vamos a ver esa semana, ¿no? Invitamos a una empresa, una consultora en real estate, enfocada en realidad y muy vinculada con fondos de inversión. El mercado, como decía Steffi al principio, español es un mercado
súper profesionalizado, donde todo lo que tiene que ver con la banca y con los fondos de inversión son actores claves, con lo cual entender primero una macro de España general y entender cómo funcionan los fondos de inversión, tanto en España como en Madrid particularmente, como en Europa. Es fundamental. Entonces hacemos una primera radiografía con una experta española que nos va como a traer las primeras claves para poder leer el mercado desde lo más macro hasta hasta empezando a bajar a lo micro para nada, hacer foco en esas claves que decía. Vamos a ir a CBRE. CBRE es una de las consultoras más importantes internacionales. Tienen oficinas en las principales ciudades del mundo, seguramente la conocen, del estilo Deloitte, Accenture, Cushman. Vamos a ir a ver, vamos a hacer una reunión con ellos donde nos van a contar cada una de las verticales del mercado. O sea, especialistas para ver datos e indicadores claves en esos análisis que son súper relevantes para ver cuáles son esos indicadores que hoy hacen sentido y explican un poco el mercado para detectar oportunidades, tanto en el mercado residencial, logístico, corporativo, como comercial. Entonces, cada uno de los especialistas nos va a hacer un pantallazo general clave para poder seguir entendiendo y profundizando el mercado, y además un aliado clave para el día de mañana trabajar en informes de mercado. Es un mercado súper profesional. Este tipo de empresas existen desde las más grandes hasta medianas y son muy consultadas todo el tiempo porque hacen informes de mercado de mucha calidad y ayudan a tomar decisiones, ¿verdad? Luego vamos a ir a Valdecarros, que estaba en el video al principio. Valdecarros diríamos que es uno de los proyectos urbanísticos más grandes de Europa. Para Latinoamérica es una ciudad directamente, es un proyecto de 50.000 viviendas con una planificación de acá a 40 años. Nada, entrar en la etapa cero y conocer un poco la propuesta y entender cómo fue la articulación pública-privada, porque imagínense que para hacer semejante cantidad de tierra y de viviendas se necesitó generar una articulación con la pata pública, entender cómo fue esa relación y entender cómo se pensó este proyecto desde cero. Nada, es algo realmente súper increíble. Los directores nos los van a presentar, nos los van a contar, las perspectivas, los desafíos, las problemáticas y las buenas prácticas para también entender cómo pensar proyectos un poco más grandes en ciudades que están súper consolidadas como Madrid, pero que sin embargo tienen estos aspectos para seguir creciendo. Como ven en la foto anterior, esto es todo a medida para nosotros. Esta reunión son los directores contándonos, incluso han participado dentro, como le dicen en Madrid, las promotoras, que son como las desarrolladoras inmobiliarias. Participan varias promotoras de este proyecto y de hecho las más importantes, algunas vinieron con nosotros a contarnos. Entonces nos vamos moviendo en el bus para conocer la ciudad, la reunión a medida para nosotros, y empiezan las preguntas y como decimos nosotros, el cotilleo entre nosotros, porque alguno dice, en México podría ser esto parecido en esta zona que se está pensando, en Chile se está haciendo esto. Entonces ya se empieza a hacer una usina de conocimiento práctico que se le agrega valor no solo a lo que estamos viendo, sino al intercambio del conocimiento colaborativo en un proyecto de avanzada en Europa que nos están presentando en exclusiva para nosotros. Y el primer día lo cerramos con un speed networking, que es una actividad pensada y diseñada por nosotros. Un poco el objetivo de estos viajes, más allá de también profundizar en algunas cuestiones más y en reuniones en temáticas y con reuniones con especialistas y referentes con mayor cantidad de tiempo, también ponemos sobre la mesa la posibilidad de generar vínculos, porque en definitiva lo que buscamos es generar vínculos para abrir nada, las agendas de ustedes en términos de poder pensar y de abrir nuevas oportunidades. Y entonces hacemos como una dinámica súper disruptiva donde nos conectamos con entre 10 y 12 personalidades del real estate de España, desde desarrolladores, brokers, arquitectos, constructoras. Hacemos como un mix de diferentes escalas y demás. Vienen los directores y la idea es que integrarlos con el grupo y hacer una dinámica para generar este networking y terminar con un lunch, perdón, con un cóctel de cierre al estilo cena, finger food, para comer y generar relaciones antes de volver al hotel. Los traslados, esto aparece en el día 1, pero es todos los días, la verdad. Tenemos traslados en el bus tiene micrófono incorporado, entonces cada una muchos de los traslados que hacemos contienen una guía
con lo cual vamos contando para entender cuáles son los corredores principales, entender cuáles son las ubicaciones. Nada, seguramente muchos de los que están acá han ido a Madrid varias veces. Sin embargo, en entender la ciudad con lentes inmobiliarias y con lentes de real estate te la hace ver de otra manera, con lo cual el objetivo un poco de estos tours, de estos viajes en bus, más allá de seguir conversando y demás, también es entender un poco la ciudad a medida que nos vamos moviendo, ¿no? Y también es curioso porque a veces empezamos a sacar la calculadora y empezamos juntos a sacar los números de algún proyecto o a develar para, ¿entendiste lo que nos dijo sobre el costo, sobre la incidencia, sobre el cap rate? Entonces empezamos juntos a bajar a tierra cada vez que uno sale de las actividades, a veces apoyando, a veces criticando, a veces intentando desentramar lo aprendido, o la mirada de uno que aporta algo curioso o que hace una cuentita, tal como hacemos en nuestras propias empresas. Entonces, los espacios en el bus son súper relevantes también. Bueno, el día 2, en este caso, vamos a ver un proyecto en Chamberí, en un barrio típico y conocido de Madrid, que es la reconversión de un activo. Como saben, o como probablemente han escuchado, el flipping, o el fix and flip es una modalidad de negocio bastante relevante en Madrid. Sobre todo porque gran parte de los proyectos tienen protección histórica. Entonces, en este caso puntual, en muchos casos se hacen flipping de unidades, o en este caso es el flipping de un edificio y la reconversión de un activo completo. Nada, entender la dinámica, no solamente de ver el proyecto, sino también de entender cómo es esa transformación, cómo se pensó, a qué target lo van a apuntar y entender los números del negocio, ¿no? Para ver cómo es la narrativa del proyecto, el pricing, cómo se valora ese producto y entender la experiencia. Nos cuentan algunos desafíos que tuvo este proyecto y es súper interesante, pensando como uno de los ejes claves que suceden en Madrid, en términos de cómo se da el desarrollo y el negocio inmobiliario en la reconversión de activos es como bastante usual. Cuánto se compra, cuánto se le pone en valor y cuál es el valor de luego de salida. Y eso que veíamos ahí también son fotos reales de nosotros, del grupo del año pasado, en la mitad de Madrid, en Chamberí, al lado de Salamanca, charlando con los líderes del proyecto, luego de haber visitado las unidades y ese mix de entre ir a una empresa, recorrer un proyecto, recorrer la ciudad, subir al bus y que sea todo bien dinámico para que sume la construcción del abordaje y de los conocimientos a incorporar. Luego vamos a estar con 3G Smart Group, que es un grupo sinérgico que tienen varias unidades de negocio. La principal es la de arquitectura. Vamos a hablar con ellos desde la parte justamente de arquitectura y construcción. Nada, entender cómo trabaja un arquitecto en España y en Europa. Cómo es la relación con el desarrollador, cómo es el modelo de contratación, hasta dónde llegan, cuál es su alcance de trabajo, entender también las tendencias arquitectónicas que hay en Madrid actualmente y en Europa, cuáles son los tipos de modelos de proyectos que se llevan adelante. Y sobre todo también entender el roadmap concreto de cómo iniciar un proyecto desde cero, ¿no? Entender desde el momento en que uno compra un suelo o la tierra, como dicen ellos, un solar, entender cómo es la parte de habilitación, porque no todas las tierras tienen la misma denominación, entonces hay que entender qué tipo de tierra es, cómo se habilita, cómo es el proceso para habilitar municipalmente, y gestionarlo, y todo ese proceso de trabajo, cómo entra la parte constructora, los cambios de trabajo, los change order y demás, con lo cual es clave entender toda esa dinámica y ese proceso para pensar un proyecto desde cero, para tener en cuenta, entonces nos evacuamos todo tipo de dudas con ellos. Nada, España particularmente, Europa en términos generales, tiene diferentes modelos de negocio como cualquier mercado del mundo. Específicamente en los últimos años han empezado a surgir nuevas tendencias de proyectos alineados a nuevos modelos que hacen que la rentabilidad de esos proyectos sean más atractivas para inversores. La renta tradicional en lugares súper consolidados, el alquiler tradicional tiene su techo, entonces empiezan desarrolladores y fondos de inversión empiezan a trabajar en nuevos modelos y nuevas tendencias, entonces aparecen opciones como el co-living, la residencia de estudiantes o formatos híbridos del hospitality, donde la operación inmobiliaria
cobra un valor enorme en la forma ya misma de pensar el desarrollo, llevando a rentabilidades por encima de la media en lugares súper estratégicos y consolidados de Madrid, por ejemplo. Entonces vamos a entender esa dinámica, entender cuáles son estas nuevas tendencias, entender cómo funcionan y cómo se piensa ese modelo de negocio, cómo intervienen cada uno de los jugadores y vamos a hablar con los principales referentes de algunas de estas tendencias que se están dando y que ya están consolidadas en Madrid y muchas de ellas funcionando súper bien para entender cómo funcionan y cómo también se pueden aplicar en los mercados propios de lo que nosotros vamos para aplicarlos en nuestros mercados, eso digo. Bueno, vamos a ir a ver a Yugo, que es vamos a explorar este modelo de student housing en Madrid, que en Madrid, una residencia universitaria. Madrid tiene una demanda universitaria enorme de muchos de Latinoamérica, pero de toda Europa, y entender cómo funciona ese modelo de un edificio para rentabilizarlo de una forma para que sea súper atractivo para inversores y para el desarrollador. Es súper interesante, son modelos muy atractivos y formatos para nada, encontrarle la rentabilidad a un activo y salir un poco pensar disruptivamente para encontrar estos modelos que realmente se optimiza la rentabilidad, ¿no? Y algo que dijo Bruno es clave, el tema de la operación inmobiliaria, hoy el tema de la operación, de cómo se gestionan los desarrollos inmobiliarios, no simplemente desarrollar y vender, sino la operación cobra más relevancia para la rentabilidad y para llevar adelante y para que sea eficiente ese activo, sean residencias, sean Airbnb ready, sean co-livings, sean residencias estudiantiles, y verlo de primera mano en Europa, que lo tienen, que la operación son jugadores relevantes en sí, que nos hablan más de la operación que del activo, que nos hablan más del fondo de inversión que está detrás, que incluso que del producto, llevarnos esa buena práctica a nuestros mercados, que cada vez está viniendo más, sea para operación de retail, para operación, como decíamos recién, de turismo o de estos modelos híbridos que empiezan a cobrar relevancia. Hemos ido a ver Senior Living hace 2 años en Madrid, ahora estamos más con las residencias estudiantiles, pero el aquí de la cuestión es la operación inmobiliaria como un actor clave para llevar adelante y de hablar el rol de los fondos de inversión que sustentan estos proyectos de otra escala que casi ni vemos en Latinoamérica. Cerramos el día 2 con Asprima en las oficinas y con AEDAS, que lo invitamos a ser parte. Asprima es la cámara de promotores o de desarrolladores de España, de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Nada, es información de calidad, son quienes relevan un poco el mercado y quienes tienen el termómetro del mercado por tener dentro de la cámara a todos los desarrolladores que integran en Madrid y que son parte del desarrollo en Madrid. Y vamos a invitar a EDAS, que esto me parece súper importante, en que Latinoamérica, por lo menos Argentina, viene un poco más lento, pero que cada vez esto se empieza a ver más, que tiene que ver con la industrialización de la construcción. La AEDAS es una desarrolladora relevante de España que gran parte de sus desarrollos tienen una construcción industrializada y a gran escala. Estoy hablando que por ahí está entregando entre 800 y 1000 viviendas anuales bajo esta premisa, con lo cual, nada, es un nuevo paradigma que hay que entenderlo, que es lo que es un poco lo que se viene, y este es un jugador súper clave nada, es súper relevante para escucharlo y entenderlo, sobre todo para entender cómo funciona esa dinámica detrás de todo y entender cómo optimizan costos y tienen ventajas y cuáles son las ventajas que tiene hacer esto. El día 3 es un día particular, es el miércoles, mitad de semana, ese día nos vamos a Málaga. Málaga para nosotros es fundamental, o sea, lo sumamos y creemos que es clave ir, como decía Damián, porque a nivel ciudad y a nivel todo lo que es la Costa del Sol es súper friendly para pensar desembarcar y evaluar opciones de inversión y de pensar negocios. Con lo cual decidimos tomarnos un tren, nos vamos a primera hora de la mañana, nos viene a buscar el bus al hotel, nos vamos a a Atocha a tomarnos el tren de alta velocidad, demora 2 horas y media el tren, nos espera otro bus en Málaga, nos subimos y ahí vamos a hacer un recorrido completo por toda la Costa del Sol.
haciendo paradas estratégicas para visitar, ahora las vamos a ver, pero apenas llegamos ya nos espera el bus, como decía, y tenemos como una guía para recorrer todo lo que es Málaga, entender las partes claves y como decíamos, hacíamos en Madrid, entender cuáles son las principales corredores estratégicos y cuáles son las zonas claves. Y a partir de ahí emprendemos como el camino hacia la Costa del Sol hasta llegar a Marbella, pasando por todos los pueblos claves, que todo lo que es la parte de la costa y la parte alta, desde Torremolinos, Benalmádena, Mijas, bueno, Marbella, Puerto Banús, muchos que hay otro en el medio, el Higuerón, que hoy es bastante famosa y renombrada, con proyectos súper interesantes, con lo cual vamos a estar parando, este es uno de los proyectos que vamos a parar, Urbania, que es un proyecto súper disruptivo, Distrito Z, conceptualizado para la generación Z. Nada, vamos a aprender un montón de este tipo de proyectos y además de que tienen un driver, Málaga tiene un driver totalmente distinto o bastante diferente al driver de Madrid, muy vinculado a la demanda nórdica. Hay mucha inversión nórdica de finlandeses, noruegos, rusos y demás. Ese capital privado tracciona para que los modelos de negocio sean diferentes en muchos casos, y hay un montón de proyectos muy vinculados a este tipo de perfil, transformándolo en una ciudad con una inversión internacional muy grande. Pareciera como si fuese una especie de Miami en España o en la Florida de Europa, le dicen. Con lo cual, nada, es entender esos drivers, entender todas las dinámicas, porque hay otros modelos de negocio súper atractivos para pensar. Volvemos a última hora ese día como dato. Volvemos el tren que vuelve a Madrid a las 7 y media, creo que regresa. A las 10 estamos en el hotel, en el bus para llegar al hotel a última hora. Ahí los esperamos con una cena en el hotel, para poder cenar y descansar al otro día para empezar el día 4, que generalmente arrancamos un poquito más tarde para darles un poco de aire después de un día tan intenso como el anterior. Este es un proyecto, Infinito de Lis, es un proyecto que ganó el premio al ser el proyecto más sustentable de Europa. Es un proyecto que se inauguró hace 4 meses. El año pasado no tuvimos la oportunidad de ir, solamente lo contamos y vino uno de los especialistas que nos contó un poco los detalles, pero este año vamos a tener la oportunidad de ir, que es un proyecto de usos mixtos, que es algo que empieza a tomar un montón de valor esta palabra, usos mixtos en el desarrollo inmobiliario, vinculado a cultura, arte, gastronomía e investigación, pero combinado con residencia. Nada, es un proyecto realmente increíble, con un montón de impacto, súper disruptivo e innovador, y vamos a entender el modelo de negocio, vamos a recorrer el proyecto, para nada, para entenderlo y conocerlo y tomar ideas y buenas prácticas. Magnum es un proyecto cercano a Atocha, realizado por Inmobiliaria Colonial, que es una promotora o desarrolladora de las más grandes de Madrid, diría de las 5 o 6 más grandes de Madrid. Es un proyecto urbano que vincula residencias con la parte corporativa y comercial, también de usos mixtos, con otro enfoque al que acabo de decir recién, que realmente tiene un montón de impacto. Ahí se ven cómo estamos en el proyecto recorriéndolo y viendo las vistas que también tienen, y entender un poco cómo transformaron todo este espacio en Atocha y ahí cercano a Atocha, y entender cuáles son los diferentes modelos de negocio, a quiénes apuntaron y demás, cómo uno de los bancos principales de España también fue parte del proyecto. Nada, entender un poco el trasfondo del negocio, en cuánto tiempo lo vendieron, cómo fue la estrategia de marketing y comercialización, entender un poco toda la dinámica para entender cómo llevar adelante un proyecto de buena manera en Madrid. Bueno, la pata contable y legal, como decía Damián, nos parece vital, y por eso vamos a hacer una reunión con un estudio de una firma de legal y contable, que nos van a presentar todo lo que es el marco legal impositivo para poder hacer un desembarco tanto a nivel inversión o a nivel desembarco a nivel personal, y con una idea de desarrollar o de hacer un proyecto en España. Este es un estudio, no es un estudio de abogado tradicional, es un estudio de abogado 100% enfocado en capital internacional, con lo cual conocen las dinámicas de cada uno de los países de los que viajamos, con lo cual eso resuelve un montón de dudas y demás. Y además
todo lo que es la parte de financiamiento en España. Existe el financiamiento para el extranjero, entonces entender cómo funciona ese financiamiento, porque es clave, porque en España funciona, como decía al principio, es muy vital entenderlo y porque hace sentido al negocio en sí mismo, con lo cual vamos a ahondar sobre eso. Vamos a estar con un broker, Level Real Estate, que es un broker típico de la ciudad de Madrid. Nada, vamos a entender cómo funciona un broker, cuáles son cómo trabajan, cómo son las propuestas. Nos va a contar un poco también el termómetro de las zonas más interesantes e importantes hoy, las que se vienen, las que están en crecimiento y cuáles son las zonas emergentes, pero además también entender cómo es la relación de un broker con el desarrollador, con un comprador, cuál es su alcance de trabajo, entender cómo funciona, porque nada, se diferencia de los mercados de los que vamos, o incluso de Estados Unidos, y es importante entenderlo. Y otra propuesta de flipping con Arquesta, que es un flipping súper interesante, muy rentables. Son inversiones de transformación de activos y de casas que tienen rentabilidades de 2 dígitos en zonas también claves, y es un tipo de negocio súper interesante para entenderlo y conocerlo. Con lo cual vamos a hacer foco con ellos también, porque de nuevo, tanto como veíamos el flipping al principio de un activo muy grande como un edificio, también lo vamos a ver aplicado a unidades concretamente, con lo cual nada, haremos foco sobre eso. Y bueno, ¿por qué vamos del 18 de mayo al 22 de mayo? Bueno, básicamente porque en esa semana transcurre SIMA. SIMA es la exposición inmobiliaria más grande de Europa, de habla hispana. Cientos y cientos de stands de cada una de las principales jugadores de España tienen su presencia, y vamos a hacer un recorrido. Nosotros tenemos contacto directo con los dueños, con los directores y dueños de la exposición, que nos vamos a hacer un recorrido guiado para poder descubrir la exposición y generar contacto con los principales players de esta exposición, para entrar en contacto y sobre todo, nada, ver todo el despliegue que tiene esta exposición. Por eso lo elegimos hacer esta semana, para poder ir en conjunto, y porque además la exposición se extiende hasta el sábado. Entonces el programa del tour termina el viernes, pero ustedes tienen el sábado también para poder volver, porque es enorme y vale la pena quizás volver para poder seguir recorriendo, generando contactos y también entender cómo funciona el mercado. Y el último día cerramos con Acciona. Vamos a hacer 2 proyectos concretos. Acciona y los invito a googlearla, es una de las empresas, tienen diferentes drivers. Uno de ellos es el real estate, pero trabajan en el driver energético, en el driver de la construcción, en el driver sí, de la construcción y energía. Y son de las empresas internacionales más grandes del mundo, diría, con actividad en casi todos los países del mundo. Una de sus verticales es el real estate, y el enfoque en negocios de real estate, con lo cual la división de real estate de Acciona vamos a estar con ellos, con los directores, para entender qué están mirando. Tienen una mirada, piensen que son compañías muy grandes, con un outlook a 15, 20 años, con lo cual entender su mirada va a ser fundamental para poder saber leer el mercado. Y además vamos a visitar un campus, que es uno de los campus, es una de las oficinas más sustentables y de impacto que hay en Madrid. Si se ven acá las fotos, parece que estamos como en una especie de chacra o de campo, y sin embargo estamos como muy cerca de la ciudad. Es realmente súper interesante, muy, muy bien pensada y muy diseñada para enfocar a toda la parte corporativa de trabajo, con lo cual es una experiencia de oficina increíble, y además de entender un poco los outlooks, es una de las charlas con más impacto de toda la semana, que realmente vale la pena hacer. Y cerramos con Inverin, que es una empresa de mediana, chica y mediana escala, diría yo. Pasamos de una empresa gigante a una empresa mucho más, muy chica o chica, pero que tiene entre 8 y 10 desarrollos medianos de 3, 4 unidades realizados en Madrid. Es una promotora que además se tracciona con capital de Latinoamérica, o sea, el 90% del capital que lleva adelante es captado de inversores latinoamericanos, con lo cual tiene muy aceitado el proceso de cómo hacer el llevar ese capital, y nos van a contar, bueno, cómo es hacer un negocio de una escala más mediana o más latinoamericana,
en Madrid y cómo lo llevan adelante y cómo buscan proyectos, cómo los reconvierten, cómo lo venden. Nada, entender toda esa estrategia de fondo, con lo cual eso nos va a dar y entender nada, los desafíos, las problemáticas y la experiencia, la buena o mala experiencia que nos van a contar para entender cómo funciona este tipo de negocios. Y como tenemos un comienzo donde nos presentamos y no nos conocemos, como decíamos al principio, en el hotel, tenemos una charla de cierre donde, como decía Damián, somos todos amigos y no nos queremos separar. Al principio no nos conocíamos y no nos recordamos las caras por las próximas 2, 3 horas, y acá somos todos amigos y no queremos que termine. Pero bueno, llega el momento en que nos ponemos en ronda, compartimos un poco conclusiones de cada uno del viaje, de la mirada de lo que vimos, de la mirada del viaje en sí mismo, y un poco es un espacio colaborativo de cierre para darle formalmente un cierre al viaje y que particularmente empiece su viaje, porque nosotros decimos que cuando el viaje termina empieza el de ustedes, el verdadero viaje de ustedes, para empezar a decodificar todo lo que vimos y empezar a atacar y a trabajar en los objetivos por los que fueron. Nada, España los espera para realmente iniciar un salto exponencial de conocimiento, porque viajar a España es un antes y un después por todo lo que vamos a absorber, por la modalidad en la que lo vamos a absorber, por absorberlo en grupo, por entender los fondos de inversión, por entender el tema de la sustentabilidad, por entender el tema de la operación inmobiliaria, de los modelos híbridos, por conocer 30 empresarios de toda Latinoamérica, por estar junto a Damián, estar junto a empresarios europeos, por movernos sin parar por toda la ciudad y más de una ciudad, del 18 al 22 de mayo. Así que antes de meternos en las preguntas frecuentes, me gustaría saber si tienen preguntas, si tienen dudas, si nos las quieren hacer ahora por mensajito, por abrir el micrófono. Chris, Maggie, también si tienen ganas de decir algunas palabras. ¿Se me Cristian, escucha? sí, ¿Se me escucha? perfecto. Perfecto. Ahí está. No, ¿sabés qué pensaba? Gracias, Steffi y Bruno y también que ya no está. Cuando los escuchaba, digo, lo que pienso es, no importa en qué parte de la cadena de valor de la industria inmobiliaria estás, sos arquitecto, sos desarrollador, sos broker, sos constructor, tienen que ir, tienen que hacerlo. Es un viaje que claramente lo tienen que hacer todos. Pero a su vez pensaba que no es un viaje para cualquiera tampoco, ¿no? Es un viaje para personas que tienen la firme determinación de expandirse, de crecer, de conectar, de seguir avanzando, de ser mejores profesionales, de importar buenas y nuevas prácticas. Eh, Pensaba eso, tienen que hacerlo, no hay forma que no lo hagan. Uno de los testimonios que lo comentó Damián en uno de los viajes fue, a mí me quedó súper grabado, que uno de los chicos decía, no me acuerdo quién, que hacer el viaje fue como hacer una maestría acelerada en negocios inmobiliarios en Madrid, en España. Y eso es el impacto que tiene el viaje. Si están buscando expandirse, crecer y seguir desarrollándose como profesionales, no importa en qué lugar de la cadena estén, tienen que ir, definitivamente. Nada, me quedo dando vueltas y lo quería compartir. Siguiendo, ¿se me escucha? Sí, Sí, sí. perfecto, hola Sí. Maggie. Bueno, siguiendo un poco lo que decía Cris, es muy difícil, por más que nosotros les contemos el programa completo y les digamos que tenemos 20 años generando negocios y capacitaciones y espacios de conocimiento, es muy difícil de transmitir el nivel de aprendizaje y la intensidad que tiene la experiencia, porque realmente, o sea, a mí me ha tocado participar de un montón, bueno, el de España todavía no lo he podido hacer, pero es de un nivel de excelencia, o sea, si ustedes realmente son profesionales que le dan a su carrera como ese valor de decir, yo me gusta capacitarme, me gusta siempre dar un upgrade a mi negocio, me gusta siempre exponer y dar lo mejor de mí. Esto es para ustedes, o sea, no lo duden, no tengan ninguna duda. Y un mensaje más que sí les quería contar es lo siguiente, no solo que jamás nos ha pasado de tener a alguien que nos diga, sí, estuvo bien, no, no, o sea, todos nuestros clientes, y nosotros los llamamos uno por uno, además de que terminan siendo amigos, nos dicen, a mí me ha pasado que me digan, gracias Maggie por insistirme porque realmente estuvo increíble, o sea, estuvo increíble. Y como el último mensaje, y no les queremos como consumir mucho más tiempo, es,
si están dudando y tienen problemas de agenda y están apretados, a ver, ahí sí que pongan el pie en el acelerador, no duden en dar este paso porque realmente es de tanta trascendencia, es tan espectacular, es tan fuera de serie todo lo que se vive. Y cuando Damián lo dice así, y los chicos lo demuestran de esa manera y nosotros se lo decimos, parece que, uy, me están retratando de vender, pero les juro que cuando vuelvan se van a dar cuenta que todo lo que les dijimos, aún así se queda corto en comparación a lo que van a vivir y a todo lo que pueden absorber y realmente traspolar a sus mercados, a sus negocios, ir a hacer negocios allá. Es una red de networking que nosotros decimos infinita, y a veces suena exagerado, pero lo es. O sea, una cosa lleva a la otra y al final somos un montón de colegas que estamos todos en lo mismo. Y bueno, nuestra reputación está basada en sus negocios, en sus oportunidades, en lo que ustedes generan gracias a los espacios de conocimiento que nosotros creamos. Así que para nosotros es un placer, es un orgullo que siempre nos compartan, que sigamos en contacto a través de los grupos y siempre verlos crecer. Es como si como que a nosotros nos hace más grandes también. Así que nada, muchísimas gracias por habernos escuchado, por el tiempo que se tomaron. Estamos abiertos a todo lo que necesiten por acá, para hablar por WhatsApp después. Les dejamos nuestros teléfonos por ahí en el chat. Y si no, bueno, nos escriben que nosotros vamos a estar a disposición para todo lo que necesiten. Muy bueno, Maggie, y lo dice con emotividad porque eso generan también los business tours. Es imposible transmitir, pero realmente es un antes y un después y se ve el crecimiento de cada una de las personas que pasan y lo contamos nosotros les hemos puesto testimonios reales para que lo escuchen de la mano de sus colegas. Para repasar y haciendo un recap de esta hora que les estuvimos metiendo un montón de información. ¿Cuántos días dura el Business Tour? Del 18 al 22 de mayo, 5 días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, 5 días completos. Es el próximo Business Tour a España, en el cual los esperamos a todos. Perfil barra objetivos de los participantes, toda la cadena de valor. Si sos parte de la cadena de valor y querés crecer, y si sos un tomador de decisión en tu empresa, porque son perfiles relevantes quienes vienen, para desembarcar, para hacer alianzas, para hacer nuevos negocios o para importar conocimiento que permita seguir creciendo, desafiando e innovando en estos tiempos en el desarrollo inmobiliario, que es muy importante, tenés que ser parte de este Business Tour. Toda la cadena de valor, sea porque quieras desembarcar en la plaza o sea porque quieras importar conocimiento para marcar la diferencia en tu propio mercado. ¿El alojamiento está incluido? Sí. Cuando contratan el tour, les incluye el hotel. Lo pueden contratar sin hotel, por supuesto, pero incluye el hotel para que ustedes no tengan que pensar en nada más que sacar el pasaje. ¿Cómo es la modalidad? Como contó Bruno, nos vamos moviendo por absolutamente toda la ciudad, no es un congreso, no es una clase de la facultad, son reuniones privadas, visitas a emprendimientos, recorridas por las ciudades. Y bueno, acá tienen las próximas fechas, como dijo Maggie, intentamos acomodarnos a sus agendas. Si no pueden en España, sabemos que está el de Buenos Aires, que está el de Miami, que está el de Vaca Muerta, o ya para el próximo de España 2027, pero si realmente lo están dudando es porque tienen que ser parte, no se lo pueden perder, es un antes y un después, el Business Tour, y hacerlo con colegas de toda Latinoamérica va a potenciar cualquier actividad y cualquier charla que estén haciendo. Así que toda esta presentación se las vamos a estar mandando en breve. Mañana a primera hora les va a estar llegando para que puedan bajar y, como dijo Maggie, puedan seguir concretando reuniones con Chris, con Maggie, con todo lo que necesiten. Acá está la web, donde hay, si escanean el QR de la web, hay un montón de blog, en el blog experiencias y testimonios y más videos. Si quedaron dudas, nos pueden escribir por WhatsApp, nos pueden seguir en Instagram, que hay un montón de material, cómo son los días, más testimonios, datos curiosos que puedan seguir construyendo y despejando sus dudas, porque es muy difícil de transmitir, pero no se van a arrepentir, sino todo lo contrario. Así que acá están las caras quizás de con quienes ya están encarando esta conversación, como está el QR de Maggie, de Chris. Si alguno ya está hablando con Ari o con Alejandra, también puede seguir en contacto con ellos. Y estamos a disposición para escucharlos, para que nos pregunten o para que nos llamen, siempre de la mano del Grupo SG junto a ustedes para potenciar su crecimiento.
Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta de más, puede abrir el micrófono y consultarnos. Si no, estamos a disposición para sacar cualquier tipo de dudas sin ningún problema. Bueno, les va a llegar la presentación. Gracias, Fabiana, a vos por participar y por estar. Excelente. Vamos a compartirles esta información, esta presentación y más información sobre el viaje y demás. Quedan aún cupos disponibles. El viaje tiene un cupo de 30 personas. Y al cumplirse ese cupo, porque lo que buscamos es que sea un viaje exclusivo, con lo cual aún quedan cupos, hay unos 20 confirmados, quedan 20, 21, no me acuerdo exacto, quedan algunos, quedan 2 meses todavía, hay mucha gente preguntando y consultando para conformar el grupo, así que nada, nos encantaría poder verlos en Madrid y recorrer juntos y hacer juntos este viaje que es un antes y un después. Gracias a todos. Los esperamos, dale que falta poco. Hasta luego.